Bueno, señores, en este momento hacemos como dirían nuestros amigos de la telerrealidad, Vinicio, hacemos transición dramática. Es verdad, sí. Porque en este momento vamos a pasar a la parte formativa de este programa, que como cada oportunidad tenemos y más en este tiempo tan importante. Nuestro hermano Raúl B. Mora, lo dije bien, ¿verdad que sí? Lo dije bien. Sí. Bien. Raúl B. Mora ya está con nosotros. Bravo. Para hablar de estos temas tan interesantes, y hoy estaremos hablando sobre la encarnación, el plan A de Dios. No, te cambié el tema. ¿Lo cambiaste? Oye, así que tú estás raro. Estamos en vivo, no hay problema. Estamos en vivo. No hay problema. Va por ahí. La encarnación 9 meses después. Dele. ¿Qué es la encarnación 9 meses después? O el nacimiento. Entonces, De hombre agarra uno fuera de base. Hay Hay que estar activo aquí. que hablar de esa encarnación que es el 25 de marzo, me parece que, y 9 meses después, Exacto. que ya cuando la Madre de María. Bueno, en la anunciación es esa fecha, pero igual. Sí, pero la anunciación es encarnar. Ahí mismo. Exactamente. Ahí inicia ese proceso de encarnación. Sí. Y creo que no se puede hablar como. De hecho, la encarnación es eso. Anunciación, encarnación y nacimiento, Navidad. O sea, claro. no puede como separar esa cosa. Entonces, se hace necesario que las realidades divinas sean concretizadas en la historia. Y llega un punto en que el género humano, eso de tener a un Dios encaramado ahí arriba, que tú nunca sabes nada. Y espérate, porque ese hombre nos acerca un poquito más. ¿No? Claro. No, lógico. Entonces, este misterio de la encarnación y después el posterior nacimiento de Jesucristo, que es Dios que se encarna, que se hace hombre igual que nosotros, viene a satisfacer esa necesidad que tenemos de que si bien es cierto que Dios es bien efectivo manteniéndose oculto, pero como de vez en cuando o una vez en la vida, hasta no presente físico, y eso es la Navidad, ese Dios que se nos presenta, Se manifiesta. en el sacramento de Jesús, que es Jesucristo, porque Jesucristo es el sacramento La de parte Dios, visible. del Padre. O sea, no un mero signo de Dios, sino un sacramento que expresa esa realidad que es Dios mismo, hecho carne entre nosotros. Entonces, pero para esto, porque la Navidad, miren, no quiero echarle como agua al sancocho en la Navidad, ¿verdad? Es decir, No, porque para nada. la Navidad es alegría. Sí. Pero como que hay que también que hacer conciencia el para qué Dios se encarna. Y toma, por así decirlo, el lugar nuestro, no solamente en la cruz por el tema del pecado, sino en el nacimiento, toma también el lugar nuestro. O sea, porque así como tú tienes que ser redimido, también tú tienes que nacer de nuevo. Y así como tú tienes que aprender a morir, también tienes que aprender a nacer. Y Jesucristo es ya ese modelo que con su nacimiento y su encarnación no viene a decir eso. O sea, no, mira, hay que nacer así, como nací yo, para nacer de lo alto, Hay que nacer del agua, Padre, nacer de lo alto, nacer del Padre, para hacerte hijo de Dios. Y ¿para qué hace mi hijo Dios? Bueno, para que tú entonces mueras como yo morí. ¿Así? Ay, mi madre. Entonces, por eso dije que le he hecho un poco de agua a la alegría de Navidad, porque Jesucristo se encarna y nace en Navidad con un objetivo, claro, con un objetivo, con entrar en esa comunión, Dios que entra en comunión con el hombre, pero es una comunión que a la vez es una invitación para que entonces vivamos, como dice San Pablo en
en Filipenses 2, 5, 8. Dice así. A ver qué Lo voy a dice. leer. A lo voy ver qué dice dice. así. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Una muerte humillante. San Pablo está ahí narrando todo ese proceso de encarnación de Cristo, Exactamente. que dejó su condición allá arriba de Dios Divina. y se hizo humano como tú y como yo, pero con el fin de humillarse a sí mismo y obedeciendo hasta la muerte. Claro. Entonces, por eso es que yo quiero echar este jabón al sancocho. Sigo diciendo que la Navidad es alegría, pero que esa alegría no deja de ser reflexiva. O que, mejor dicho, que tu Navidad, que tu alegría en Navidad no deje de ser reflexiva. Porque no son conceptos muy divorciados, porque la reflexión no implica tristeza, sino es una Exacto, alegría exacto. reflexiva. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra en contemplación, entendiendo para qué Cristo se encarna, para qué Cristo nace el 25 y qué tenemos que hacer nosotros en función de eso. Entonces, en ese sentido, Es como para que no nos quedemos en el, que Navidad, que hay que compartir, que hay que juntarse, que la familia, que Dios quiere que estemos unidos, Sí. que el traje, feliz y reflexiva Navidad. pero que profundicemos un poquito más. Póngale ese apellido, ¿verdad? Tú tienes un apellido, Exacto. ¿cómo te Claro. llamas? Ulloa, Vinicio. Vinicio Ulloa. Entonces, Navidad, feliz Claro que sí. y reflexiva Navidad. Sobrino segundo del maestro Francisco Ulloa. ¿Es así como verdad? tú lo ves, claro que sí. Perico ripiado del bueno. No. Yo nada más toco dos instrumentos, la cuchara y el tenedor. El tenedor, está bien. Raúl, tú sabes Dime. que Hágame pregunta, que yo estoy en ese pregunta apellido, ahora, Te dejan ese de- apellido, Ulloa. que tú, no. Y este El hombre. apellido que le está poniendo a la Navidad, nosotros se lo ponemos por lo general solamente al Adviento. Sí, pero recuerda que también, el Adviento tiene un componente muy reflexivo, sí. de arrepentimiento también. Mira, esta me acaba de sacar el jabón al sancocho. Sacó el jabón del sancocho. Sacó el jabón al sancocho. O sea, que No, digo que uno suele hacerlo así, pero no significa que no podamos hacerlo también en Navidad. Mira, yo aquí una vez dije que los tiempos litúrgicos es como la iglesia invitándote a vivir en ese tiempo de la forma como tú debes vivir el resto de tu existencia, de tu vida aquí en la tierra. Sí. O sea, de modo que sí, que el Adviento se puede, ese componente. Mira, suéltame todo eso en banda. En la vida espiritual, todo tiempo litúrgico debe tener el componente reflexivo. Sí. Así es. Por ejemplo, hasta el tiempo Ya, ordinario. Sí, ahí voy. volví a echar el jabón al sancocho. El padre Rubén, un colombiano que yo Ya tengo lo la oportunidad de mataste. seguir. Ah. El padre Rubén, Sí, sí. que tengo la oportunidad de seguirlo por redes sociales, El que es está en colombiano. Rubén, un colombiano. Rubén, Un colombiano, ahora no me acuerdo ok. el apellido. Decía él en el tiempo ordinario, el tiempo ordinario es un tiempo de poner orden en tu vida, Ay, mi madre. Ujú, de hacer orden en tu vida. sí. O sea, no es ordinario porque tú vas a hacer rutina, sino para ordenar Las cosas. las cosas. Y para ordenar hay que reflexionar. Entonces, tú te metiste en el Siempre. tiempo de Adviento y Navidad. Y yo... Y mezclándolo con la encarnación. mezclándolo con la encarnación. Y yo entonces le voy a poner ahora otra pizca de pimienta. No jabón. Pimienta, No, ahora. pimienta le voy a poner. Y decía Lorena, sí, la gente se entusiasma con esto de la fiesta, que si la ropa, que si aquello, que si aquí. Pero el sentido, como decías tú ahorita,
debe ser ese reflexionar, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando con ese hermano al que yo no le hablo? ¿Qué está pasando con ese vecino al que yo no le dirijo la palabra? ¿Qué está pasando conmigo que yo doy la vuelta para no ver a fulanita, Ay, para mi que no me madre. pregunte? Que eso va con lo que dice San Pablo. Y se humilló a sí mismo. Sí, es verdad. ¿Está viendo? Entonces, ¡ay, muy lindo! Sí, la ropa, el puerco, el pan, El el pollo, espagueti, los pastel en pastelitos, hoja. todo bien. El arroz navideño. Pero, ¿qué Déjalo tiempo así, hace que déjalo tú no llamas a esa persona con la que tú tienes una situación particular? O a veces, no solamente con una situación particular, a tu familiar cercano. Sí, ¿Qué nacimiento es ese? es verdad. A esa reflexión es Sí. que invita No, Raúl. no solamente eso, sino mira, el misterio de la encarnación, que podemos decir inicia con la concepción, Ujú. luego el alumbramiento de María, Sí. Sí. que dice San Agustín que ella no fue pujado así como, No. o fue sin dolor, Virgen antes, que fue como, durante que y fue, después. que fue como como cuando la luz atraviesa el cristal, Exacto. ¿no? ¿Verdad? Entonces, la encarnación es lo que te permite comprender, y el concepto, el término comprender implica reflexión, porque tú comprendes lo que tú has reflexionado. Claro. El culto cristiano, ¿qué es el culto cristiano? La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que se vive en ¿qué tiempo litúrgico? Cuaresma. La Cuaresma. Cuaresma. Cuaresma y termina en Semana Santa. La cuaremas, diría Sí. mamá así. Te permite comprender la encarnación, el misterio de la misma salvación per se. Claro. Y te permite también comprender el sacramento de la Eucaristía. Mira, como dice coño, me quito Ay, esto. cuando él se quita los audífonos. Raúl siendo Raúl. Atención, oyente, se quitó los audífonos. Eso era como cuando... Suban la radio. Eso era como cuando César Medina se quitaba los lentes, que se lo ponía Sí. así. Sí, ajá. Miren, le voy a hacer como una reflexión, quizá ustedes nunca se han sentado a pensarlo. Ujú. Y que sí se ha discutido muchas veces, o todavía está en discusión, porque aunque la reflexión no afecta a ninguna doctrina, ningún dogma, Ujú. pero hay que hacerla y aprende, uno aprende reflexionando en esto, en ver esto más profundo. Mire, si Adán y Eva no pecan, Cristo se hubiese encarnado. No, Se porque se supone supone que que Adán y Eva están viendo rostro a rostro, subiendo y bajando, por ponerle un ejemplo, un paralelismo, una imagen, están frente a Dios. No hay pecado. No hay necesidad de enviar al Redentor porque no hay pecado. No hay pecado. A restaurar esa. A restaurar esa amistad que se rompió. ¿Tú estás de acuerdo con el que está repitiendo lo que él dice? Sí. De la manera que él me mira, Oye, oye. que no, pero No, sí. no, pero está bien. Eso es lo que yo Yo te voy a hacer una entiendo. preguntita ahora. En ese estado en que estaban Adán y Eva, en el Edén ahí, que dice el texto bíblico que Dios caminaba y se codeaba con ellos. Claro. Ellos en ese estado, ellos eran hijos de Dios. No eran criaturas de criaturas. Dios. ¿Y cómo tú crees que Dios en el fondo quiere tener al ser humano? ¿Como criatura delante de él o como hijo? Como hijo. Me volvió a echar las patas de jabón al sancocho. Entonces, ya. no, porque entonces, No, pero es buena la reflexión. es buena reflexión. Es muy Entonces, buena la reflexión. entonces, si ellos no pecan, Cristo se hubiese encarnado. Te voy a hacer la pregunta de nuevo ahora, porque te puedes No, reflexionar. ya. ¿Ya? Porque así como O sea que- la muerte de Cristo en la cruz es un hecho concreto, nos dice que Dios nos perdona. Sí. ¿Cuál es el hecho concreto que nos dice que somos hijos de Dios? No, hay un texto bíblico, ahora no recuerdo cuál es. Es la encarnación. Tú me dirás, Raúl, que dice, la muerte de Cristo fue necesaria para la redención del hombre. O sea, esa palabra después de muerte, Pero para hacernos hijos de Dios, ¿qué es necesario? la redención, La redención también. muerte, Para hacernos hijos.
No, hubo un pecado previo. Recuerde que Cristo es declarado como hijo de Dios en dos momentos, en el bautismo Sí, y en la transfiguración. la transfiguración. No Este había mismo muerto, no mar. había muerto. No, claro que no. Entonces, te repito, Inmediatamente es se encarna, la o sea, muerte que de viene Cristo al lo mundo. que nos permite a nosotros gozar de la filiación de Cristo, de Dios por a través de Cristo. No, es un nacimiento, tigre. Sí. Yo, o sea, esta es una discusión que se tiene ahora. Yo me suscribo en que si Adán y Eva no pecan, igual Cristo se encarna para hacernos partícipe de la de la salvación. condición divina a través de la filiación, o sea, para hacernos hijos de Dios, porque éramos criaturas de Dios. Adán y Sí, Eva eran tiene criaturas. razón. ¿Tú me estás siguiendo? ¿Qué estoy Tiene diciendo? razón, tiene razón. Entonces, si ellos no pecan, Lo que necesariamente no tuvo que haber ¿cómo? muerto en cruz. si ellos no pecan, ¿cómo yo logro que ellos se hagan hijos míos? Hijos tuyos. Le diría a Dios. Por el Bueno, sacrificio. tengo que encarnarme. Sí. Y quizás toda esta historia de Cristo, esto es mera especulación mía, yo, para que no tengan... Sí, no. Es interesante esta discusión porque hace entender a uno que... Quizás Cristo nace y nada más llega a bautizarse porque es por el bautismo que nos hacemos hijos de Dios. Exacto. Y no llega a morir. Quizás no Porque no hay necesariamente. si no hay culpa, si no hay pecado, Exacto, no hay por no hay qué por qué reconciliar. redimirse. No. Exacto. pero si Pero sí bautizarnos, encarnarse. si bautizarnos, bautizarse. porque por el bautismo es que, y bueno, ya quizás Participamos de la vida divina, claro. el ritual de Juan Bautista, del bautismo, ya no iba a ser, no hubiera sido para perdón de los pecados, sino que se queda nada más como nuevo nacimiento, nuevo nacimiento. para hacernos hijos de Dios. Ahora, Dios es tan Claro que grande, que confía en el ser humano. Sí, para Confía y le da libre albedrío. albedrío. Para Y esa libertad, no libertinaje, es la que el ser humano pone en juego cuando peca. Y él le dijo claramente, ustedes pueden comer todo. Ustedes son dueños y señores de lo que está aquí debajo, administrenlo. Pero no coman del árbol de la sabiduría o de la vida, como lo quieran imponer. A veces ponen las interpretaciones. Porque si no, pau. Pau, pau. Y en ese libre albedrío hay una consecuencia de hechos que terminan en fue fulano. Y ahí está el pecado. sí. Pero a pesar de ello, en esa libertad, el amor de Jesús, de Dios es tan grande que manda al Hijo. Para lo que dice Raúl, Sí. encarnarse y redimirnos. Porque todo ese movimiento, como dices tú, es por amor. Todo. Porque mira, después que tú estás aquí en este mundo que nace, el ser humano es el único ser vivo, Leonela, que sabe que está vivo, que sabe lo bueno que está el vivo Sí, y que sabe que se muere. sí, que está ¿Es cierto? consciente. El perro chihuahua que tiene en tu casa, un perro chihuahua en tu casa ahí, Sí, pero él no sabe que está vivo. no sabe ni que está vivo, Ni que se puede morir. ni sabe ni lo bueno que está vivo, ni sabe que se está muriendo. Exacto. Pero nosotros somos los únicos seres vivos que somos conscientes de eso. Pero que saber que me muero es toda una desgracia. Esa es la frustración humana. Morirse. Incluso el animal se cuida de la muerte, pero por instinto. Pero el ser humano Y se también cuida de la tiene muerte. instinto. El ser humano se cuida de la muerte porque no quiere morir, porque sabe que después de la muerte no. No, te voy a decir por qué. Porque ni siquiera es la muerte per se el cuco del ser humano. El Lo cuco del ser humano es desconocido. morirse sin saber, sin saber de dónde viene y sin saber hacia dónde va. Hacia dónde Ese va. drama Sí. humano. Porque Lo en desconocido. teoría, nosotros cuatro, que hemos crecido en la fe, no deberíamos tenerle miedo a la muerte, Exacto. porque sabemos de dónde venimos Y hacia sabemos dónde hacia vamos. Y ahí está subsanado el miedo a la muerte. Pero el hombre que está allá afuera, ese hombre agnóstico, ateo, que no busca de Dios, que vive de espalda a Dios, la muerte es un cuco porque es que tú no sabes, él está en una incertidumbre, la incertidumbre que hablan los filósofos. Incertidumbre. Entonces, la encarnación
es eso, la encarnación que se, por así decirlo, se concretiza el 25 cuando Jesucristo nace y se nos presenta ya encarnado. El Dios que se nos presenta encarnado. Ahí yo te voy a interrumpir. Dime. Hay una encarnación. Tú no puedes encarnar. No, pero. No, tú no puedes encarnar. No, claro que no. Tú sales, tú eres carne. Ya yo soy carne. Ahora, Cristo encarna porque él de alguna manera, antes de eso, no era. No era. Claro. Ahí es que yo quiero entrar contigo para que tú aclares esta parte. Cuando se hace el anuncio del ángel, si vamos a la parte de la razón, acuérdense que la razón y la fe andan juntas en algún momento, pero en algún momento Claro, la de fe la mano. llega y la razón dice yo me quedo. Yo me quedé sí. No comprendo. Y no comprendo. Ejecuta tu fe. Ejecuta tú. María recibe el anuncio, por ende recibe el Espíritu Santo. Ahí desde el... Estaba llena de Espíritu Sí, Santo, sí. no recibe. Tienes Estaba razón, llena. tienes razón. ¿Tú ves? Ahí me está corriendo, está bien, perfecto. Entonces, está llena del Espíritu Santo y el ángel le anuncia que va a tener un hijo. Ya el Espíritu Santo está dentro de ella. Ya el Espíritu Santo está haciendo lo que si le fuéramos a poner la parte científica, está gestando. Sí. Si le fuésemos a poner un nombre humano científico, esa es una encarnación en María, Tomando tomando la parte humana de María. de María. Bueno, Ahora tú me vas... la de María es de Dios. Sí, sí, no, totalmente. No, bueno, Ahora, tú me vas a aclarar. Aclararte. El 25, esa es la encarnación de Cristo en la humanidad. ¿O no? Diañe, qué pregunta yo. Señor, tú sabes, Dionel, la dimensión de esa pregunta. Mío, pero ¿qué es esto? No. Y que le iba bien. Él iba bien y está bien. Le hizo la pregunta bien. Porque eso que toca a veces, yo he reflexionado muchísimas veces. Ok, Juan dice en el prólogo que era el verbo. El verbo. Y el verbo era Dios y estaba con Dios y Dios hizo carne entre nosotros. Sí. Pero, por ejemplo, la transfiguración. ¿Qué es la transfiguración? Es la revelación de lo que Cristo es desde siempre, o es lo que Cristo va a hacer cuando resucite. Yo creo que es lo que Porque Cristo era siempre. ¿Qué es la transfiguración? Es un hombre de carne y hueso glorificado. Sí, pero ahí voy. Cuerpo Lo que pasa es que los hombres que acompañan a Cristo no conocen la parte divina, Lo que celestial, está- lo eterno. lo eterno, Lo que está allá arriba. Lo que está allá arriba. Que es eterno. ¿Qué significa es eterno? que no hay que fin- no hay- que que no hay no hay infinidad, cambio, no hay cambio. O sea, la pregunta que está diciendo es, ¿Cristo pasó a ser de carne y hueso en el momento histórico de encarnación o lo era desde siempre? Y el 25 de diciembre, Pan decide presentarse encarnado. Exactamente, se revela, Revelarse. se revela, que esa es la revelación realmente, Mira, yo te voy a decir, yo nunca he leído a ningún tipo de teología que sobre trate ese eso. tema. Yo imagino que tiene que haber alguien por ahí Sí. pensándolo. Porque también yo lo he pensado. Ven acá. El hecho, Habrá que la consultar Santísima Trinidad exacto, habrá que consultar el catecismo de la son iglesia. tres personas. Pero desde siempre hay una persona que es humana. Desde siempre, o sea, eternamente. Sí, es una Y pregunta. esa que es Cristo, y ese humano entonces se nos desveló el 25 de diciembre, como lo que es. Sí, pero acuérdense que algo- O es que cuando Cristo se hizo humano cuando nació, luego murió, resucitó, entonces ascendió No. como humano y modificó la Trinidad. No, allá pero arriba. acuérdense de algo. Y ya pregunta. habría que No. checar. Pero cuando él nace, Sí. es las dos en uno. La dos Es naturales. humano Claro, 100% y divino, hombre, 100% hombre y 100% divino. Sí. Ujú, No se puede- eso es fatal dividir eso. Eso no se divide. ujú. Ahora, recuerda algo. Cuando él resucita, a él lo tocan y le dicen, no me toques, que no he subido al Padre. Pero él come y él asciende. Ese cuerpo no se quedó aquí. Sí, pero recuerde que la transfiguración es la misma resurrección
como una Antes de. prefigura. Antes de la No prefigura. es como de que mira lo que va a hacer. Aquí más o menos que se va a ver. No fue un video, de que vean el video cómo va a ser lo que va a acontecer. No. Sino vengan y vean ahora lo que va a pasar después. Por consiguiente, y ahí el evento, la transfiguración y la resurrección, te rompe la historia y el tiempo. Porque la transfiguración, que es prácticamente la misma resurrección, se presentó a 3 testigos antes de él morir y descender al infierno. Una revelación total. Entonces, es la pregunta que tú haces, Claro. que también yo me he cuestionado. Es que el Cristo glorioso, transfigurado, resucitado, es desde siempre Humano. así, humano y transfigurado y glorioso, y sale del costado del Padre, lo engendra el Padre, O es después de la del seno del encarnación. Padre, dice, creo que San Juan, que Jesucristo es engendrado del seno del Padre. Ujú. Es uno con Él en su ser desde siempre. Ese ser uno con Él desde siempre significa que Él, esa persona, es una persona, era un humano de carne y hueso, transfigurado, y que por consiguiente esa transfiguración permite que esa materia pueda subsistir en el no tiempo, no espacio. Digo, entonces, para mí todo eso es posible. Claro. Entonces, Para Dios nada es imposible. Exacto. y Ahí- luego entonces, en su momento, entonces Él se nos presenta encarnado físicamente para que nosotros en el tiempo y en el espacio podamos experimentar y ver, wow. Y entender que por su encarnación, Él se nos desvela a través del bautismo como hijo de Dios, hijo de María, hijo de la iglesia, y que esa filiación de Él con Dios, filiación, que esa condición de hijo de Dios, Sí. es lo que nos permite a nosotros entonces, adquirir la condición de hijo de Dios también en su momento a través del bautismo. Por eso te hice la pregunta ahorita, si Adán y Eva no pecan, si igual Cristo se encarna. Para mí sí. Es una discusión teológica viejísima. Para mí sí se encarna. Porque era necesario todavía, aún no se pecase, que Adán y Eva y los que hayan nacido dentro del jardín del Edén con Adán y Eva pasen de ser mera criatura a la ser hijos condición de de Dios. hijo de Dios. Ujú. ¿Por qué? Porque, mira, para que exista una plena comunión entre el agua y el aceite, de alguna manera un químico tiene que modificar o el agua o el aceite para que habiendo cosas en común, eso pueda estar unido como una batidora y no juntos, que son cosas distintas. Porque Sí. tú echas en un vaso agua y aceite, el aceite está abajo o arriba, ¿cómo es? Es más pesado el aceite. Entonces se queda abajo el aceite y el agua arriba. Yo creo que Ellos- sube el aceite. Ah, no, perdón, sube el aceite. Sube el aceite. Sube el Lo que aceite. es, ellos están juntos. Están juntos, pero no Pero no revueltos. reburujado. Mira una frase, junto pero no reburujado. Entonces, la pregunta sería, o sea, la relación con Dios es un mero estar juntos o es hacernos uno con Dios. Y hacernos Porque entonces para hacernos uno con Dios, Tendríamos el que ser humano modificar. tiene que pasar a tener atributo divino. Por eso que la iglesia le modificar. llama eso, la Biblia, condición divina. Claro. Darnos condición divina, o sea, que pasemos de ser mero humano a ser seres divinos Exacto. o dioses, para si alguien no está entendiendo, a ser dioses, no Dios Padre Creador, pero sí dioses, y que con esas condiciones ya yo puedo hacerme uno con Dios Padre, porque por lo pronto Adán y Eva estaban en estado de pureza, pero no eran hijos de Dios, y por consiguiente no tenían condiciones divinas como la de Dios que permitiesen a ellos no solamente estar juntos como están juntos en el Edén, sino hacerse uno con Dios, que creo yo es el plan inicial de Dios, tener al ser humano en una comunión tal que sean uno. ¿Cómo dice Cristo? ¿Cómo que todo sea? Sean uno como mi padre y yo. Somos uno. ¿Y por qué no dijo que todos estén juntos como tú y yo estamos juntos? No. ¿Me estás entendiendo? Sí. Es una unión distinta. Junto es uno al lado del otro. Uno es entrelazados.
Pero Raúl, es bueno explicar que si tú no dices me sigue, no va a haber conexión. ¿Me siguen? una muletilla jodona Ok, esa. ok. Sí, una muletilla. Lucy me corrige eso cada rato. No, pues sí me enseñan porque tú ofendes a ellos. Y que, entonces yo voy a decir, me estoy dando a entender. Así, Sí, esa es así la- el esa error. forma que Sí, ahora Los da. tiro sobre mí, no sobre ellos. Porque ellos me siguen. Ustedes son unos brutos que me están siguiendo. Ay, Jesucristo. Pero tú estás entendiendo el asunto. Entonces, la encarnación, el cristianismo se entiende como comunidad por dos eventos. O sea, el cristianismo se entiende como comunidad por dos eventos. Por la Trinidad, que ya se nos desvela como comunidad, y sabemos que esa comunidad no es un mero estar juntos, que son uno. Sí. ¿Me siguen? Sí. La Trinidad está en comunión, pues esa comunión no es un mero estar juntos, es que son uno, un único Dios. Que es Dios Padre, Eh, Dios Uno Hijo. se un único genera del Dios. otro. Mire, no, o sea, Espíritu oye, Santo. oye cómo es. Un único Dios, que eso es unión, no unión pegado, sino ser una sola cosa. Y tres personas que sí son independientes y están pegados. Una son masa términos para tratar de entender esto, ¿oyeron? Una Se dan masa las dos cosas. homogénea. Son uno porque son un único Dios. Y son tres personas porque tienen tres caracteres distintos, por así decirlo. Sí. Tres personalidades. Son tres personas distintas que tienen es decir, tres personalidades distintas. El padre es una persona, el hijo es una persona. Y están como separados, pero a la vez son una cosa. A esa unión. Entonces en el cielo. Le llamamos la unión. En el cielo tú vas a estar separada de Dios. Ujú. Y al mismo tiempo será una sola cosa con ¿O Dios. no? Es A como esa yo lo unión, concibo, tú ves. Raúl. Yo espero que la iglesia lo conciba así, el magisterio. A esa unión. Para que no es nos la llamen se le ahorita. llama la unión perijorética. Oye, Ay, ¡Huepa! no, aquel, Mira. yo a los tres aquí. Jorge, tú quieres cierra, cierra si tú quieres y Eso es como despide. con fuegos Vámonos. artificiales de pirotecnia y cosas. Ay, O Jesucristo. sea, esa unión que dice Raúl, Vamos a que escribirla, vamos a escribirla. son No, no, uno, Peri, perijorética. Peri- Pero cada No, uno pero espérate. Joder, espérate. tiene su... Espérate. No. Páralo ahí, páralo ahí. Compadre, qué aquerosidad. Explícale al país y al mundo que es Óyeme, perijorética. esa Ya está él más lo fuerte. explicó, yo estoy diciendo el término. Esa está más fuerte que el tálamo de Explica eso tú. Es que Explica eso. Ya él lo explicó, yo estoy diciendo el término. La- O sea, es esa unión donde cada uno conserva su esencia, Su sus esencia. funciones. Son Exacto. uno como Dios. Son uno, pero único. cada uno conserva su propia Y- esencia. Ujú. Entonces eso, o sea, somos uno y al mismo tiempo distinto. Exacto. Y ahí entonces se da la comunión Ujú, y la misma esencia para que ujú. lo que quise explicar con el agua y el aceite. Exacto. Entonces, que entiendo yo que para que esa comunión del hombre Ujú. con Dios debe darse ese proceso en el cual Dios se haga hombre en Jesucristo Así y el es. hombre se haga divino en el mismo Jesucristo. Y ahí tú coges el componente del agua, el componente del aceite, con una química ahí de un químico, loca que se Lo mezcla de tal modifica, forma. ujú. No sé si eso es posible, que llame un químico a ver, o equipe un químico por las redes. No sé si es posible de que el agua y el aceite realmente se hagan una sola cosa con proceso químico. Pero yo espero que entre Dios y nosotros se dé eso. Que por Dios hacerse hombre, humano como yo, me permita a mí hacerme divino como Él. Ujú. Y para eso él logra, a través de la encarnación, es decir, de la filiación divina de Jesucristo con el Padre, Ujú. permitirnos a nosotros hacernos hijos de Él. Y hacernos hijos de Él significa adquirir la naturaleza de Él. Porque por lo pronto mi hijo Nicolás es humano porque yo soy humano. Si yo paso a ser hijo de Dios, yo voy a adquirir la divinidad de Dios. Dice primera carta de San Pedro eso mismo, que Dios nos hace partícipe de su divinidad. Partícipe. O sea, no da esa condición de, Ujú. lo tengo que decir como para que Nos me da entiendan así, como de partes. pequeños dioses, para que podamos ser uno con Él. Y todo eso es gracias a la encarnación. Ujú. A la encarnación, porque Cristo es declarado Hijo de Dios en dos momentos muy previos a la crucifixión y a la redención que se da. ¿Eh? En el bautismo de Juan y en la transfiguración. Ese es mi Hijo amado.
escúchenlo. Escúchenlo. O sea, ahí se nos revela. Háganle caso. Háganle caso. No sean cabezudos. A Jesús. No, óyeme, el católico sea bruto, que sea protestante. Ya le tiro. ¡Le tiro! El católico que es bruto, que sea protestante, que está el mejor terreno ahí. Ay, santo. Ay, Dios. Ay, mío. padre. Tiene, no, hay que, mira, el sentido crítico, yo siempre digo, es que hasta con Dios hay que tenerlo. O sea, tú tienes que criticar la creencia. No criticar como para renunciar, sino criticar para que, para de alguna manera desafiar a Dios y que Dios te responda. No, pero Y te abra los ojos. eso te ayuda a enriquecer. Enriquecer. Porque si tú te quedas... Sentido crítico en el sentido filosófico de la palabra. Exacto. Tener sentido crítico hasta con Dios. Porque si tú te quedas nada más, bueno, Porque, sí, bueno, que ya me pasó, enseñó- ya. Me lo enseñó la abuela, Ajá. papi y mami, en Ah, no, catecismo. no, eso sí. Cuando sea niño, me quedo ahí. Llega un punto en que te quedas sin sustancia. Sí. No, y que cualquiera que venga Te a arrastra, contarte, Claro, arrastra. te va a arrastrar. Cualquier videíto mal hecho de YouTube, Sí. o cualquier teoría conspirativa, te cambia el panorama Así es. totalmente. No, y yo soy lo que pienso también, que este tipo de reflexión que hace Raúl debe llevarnos, tanto nosotros que estamos aquí en cabina como a ustedes oyentes, a que se quede la sed de buscar más. Exacto, es a eso. Eso no es para que diga, ay, Raúl dijo, no. Vinicio dijo, Lorena dijo, no. Leonela. Lo que Despierte esa Leonela, sed. Leonela. Yo estoy acostumbrada a que me cambie. Entonces, lo que queremos nosotros como parte de este equipo es que usted, querido oyente de Vida FM, es que se interese. Pues déjame ver qué fue lo que dijo Raúl en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué dice el magisterio de la Iglesia sobre ese tema? ¿Qué dicen los teólogos de nuestra iglesia? ¿Qué escribieron los santos padres? O sea, ese tipo de informaciones son importantes, son vitales. Y sigo dando fe, Vinicio. La encarnación de Cristo no es solamente que es Dios encarnándose. Es un poquito más compleja. Porque también hay que entender que ¿quién es Cristo? Cristo es la ley encarnada. Sí. La ley del Antiguo encarnada. Claro. Antes la ley no Todo llegó. lo que se prometía estaba escrito. Se encarnó entre nosotros, se encarnó y habitó entre nosotros. Vamos a sustituir el término habitó y vamos a usar el término tabernaculizó. De tabernáculo. De padre. tabernáculo. Porque acuérdense que en el Antiguo Testamento Claro. El Dios tabernáculo. habitaba ¿dónde? En el En tabernáculo. el El tabernáculo. ¿Pero por qué habitaba en el tabernáculo? Porque en el tabernáculo estaban las dos tablas de la ley, la palabra de Dios. Sí. La ley, que es lo que se conoce como la ley, per se. Bueno, por eso entonces, esa ley que habitaba en el tabernáculo, Ujú. dice Juan, habitó entre nosotros. O sea, me está diciendo que Cristo es la ley del tabernáculo que se encarna en un hombre, que es lo mismo que decir la gloria de Dios que habitaba en el tabernáculo, ahora se encarna y habita con nosotros. ¿Ve? Para que no nos quedemos en que el nacimiento de Cristo qué bonito, qué fiesta, muy bonita. Ujú. Merry Christmas. Merry Christmas, ¿no entiendes? Y Felices ya. fiestas, dicen los otros por allá, los seculares, sino que es algo más profundo. Es esa ley que en un primer momento Dios nos la presenta en Génesis como el árbol del bien Y del y mal. del mal. Y que después en un segundo momento nos la pone en dos tablas. Y esas dos tablas están en el tabernáculo. Y después cuando el tabernáculo, el arca de alianza se pierde con tu y ley, que entran en crisis, el pueblo, Claro. viene el profeta Isaías y dice, no, suelten eso en banda. La ley, Dios la va a inscribir en su corazón. Y ahora, el 25, cuando conmemoremos el nacimiento de Jesucristo, Ujú. el Dios que se encarna, tenemos que comprender que esa ley que acabo de hacer un recorrido, ahora se nos llega encarnada. Vamos a decirlo así, Se escribe. se tatúa en nuestro corazón.
¿verdad? Ese quiere nacer en tu corazón. marca. También se puede entonces traducir como se quiere escribir en tu corazón. Claro. Sí, porque eso fue lo que dijo Isaías hace 6 siglos antes de Cristo. No, y a mí- Escribiré, miré en su corazón. en su corazón. Que hemos de entenderlo, no que a partir de ahí él comenzó a escribirla, sino que él está diciendo, no, la ley mía está inscrita en cada ser humano que nació, que nace y que ¿Quién nacerá. será? Y esa ley que está inscrita en el corazón, en la conciencia, porque no en el corazón, para que a la conciencia en términos bíblicos le llaman corazón, pero es la conciencia. Esa ley que está inscrita en el corazón, en la conciencia, el 25 de diciembre se nos presenta encarnada. Y es una ley que aparte de encarnada, Cristo la sintetiza en dos. Ama a Dios y ama al prójimo. Dame un tiempo todavía, Jorge, porque se me acaban los cartuchos. Y a nosotros también se nos acabaron. No, Ya. pero no. Solo nos resta, Súper interesante. solo nos resta tus redes sociales, Raúl. ¿Cuáles son? Raúl Bemora en Instagram y La Fe del Clan, el canal de YouTube. Ah, pues ahí es, señores, para que la gente siga profundizando sobre estos temas. Cayéndome atrás. Como Claro debe- que sí. Como debe ser, ¿verdad que sí? Sí, porque Vinicio está dando gabea a Leonela. Ajá. Vete adelante, que yo Ay. yo te alcanzo detrás de Raúl. ahí. ¿Verdad que sí? Señores, nos vemos mañana. Mañana nuevamente estaremos con todos ustedes. Gracias por- Perijorética. Ay. El término nuevo. Ay, papá. Gracias por estar con nosotros en la sintonía con este can cristiano de la tarde. Mañana, si Dios lo permite, a las 5 de la tarde nos reencontramos junto a todos ustedes en este programa En Ruta.